capas de información, desde el paciente, los datos que construyó el paciente, hasta los test clínicos, conducta, comportamiento, o sea, los hábitos del paciente, el medio ambiente y los tóxicos a que está expuesto, la microbiota y el código genético familiar. Entonces, todo eso para desarrollar un objetivo de tratamiento para el cáncer. Y se me ocurrió que este paradigma se podía adaptar a la psiquiatría en general y a la psicología para acumular información en cada capa y entonces empezar a ver si podíamos, a ver cómo se puede, a ver si podíamos empezar a hacer como una estratificación de la población, porque ¿qué pasa? Que con los criterios clínicos es muy amplio, un espectro muy amplio, y entonces en el autismo, por ejemplo, que es donde yo estaba trabajando, te podías encontrar un niño que podía ir a la escuela y tenía algunos problemas de conducta, pero podía ir a la escuela y podía hablar, y te podías encontrar un niño que tenía muchos problemas fisiológicos y que no se podía autorregular y que tenía que estar en casa o tener tratamiento en casa porque no podía comunicarse bien y demás. Y entonces dije, bueno, pues si usamos métodos de análisis que puedan integrar estos datos de una manera factible para empezar a ver clústeres de la población, subgrupos, subtipos de la población, entonces en algún momento vamos a llegar a la cuestión del individuo y desarrollar un tratamiento de precisión que tome en cuenta el individuo personalizado. Entonces ese fue como el primer objetivo, pero nos encontramos con este obstáculo que es cómo analizar los patrones de conducta, porque es completamente por observación en la actualidad. No existía nada que fuera datos objetivos que nos dieran un criterio, que no estuviera biased por un clínico o por un papá, o que fuera neutral. Entonces eso nos dio a la tarea de empezar a desarrollar métodos que nos dieran acceso a lo que ha sido la revolución digital que ha pasado en las últimas décadas o 2 décadas más o menos ha empezado, y que combinar todo el conocimiento subjetivo que nos da y los métodos, porque esto se aplica también a la investigación, son todos los métodos que nos da de diseñar un estudio, de analizar datos que son subjetivos, que dependen de lo que reportamos, de lo que pensamos subjetivamente, con datos que vienen objetivamente, que traen información digital que no depende de la opinión de la persona que está estudiando esto, y sobre todo para desarrollar métodos de interacción social, que en el autismo es el criterio de diagnóstico, o sea, depende de la falta de interacción social, la falta de comunicación, el problema con manifestar emociones y demás. Entonces empezamos con el COVID. Estaba yo explicando hoy que cambió la trayectoria del laboratorio, porque antes hacíamos cosas en el laboratorio, pero nos dimos cuenta que con el COVID se cerró la universidad, no podía venir nadie a hacer estudios y tuvimos que reinventarnos, y parte de eso fue obtener lo que llamamos off the shelf o commercially available, que son cosas que puedes comprar en la tienda. Puedes ir a comprar una cámara de un webcam o el teléfono celular, lo compras ya porque lo llevas ya o un reloj o activity tracker. Con eso podemos sacar datos de conducta, datos del behavior que antes lo podíamos sacar solamente en el laboratorio. Y desarrollamos estos métodos de análisis, o sea, esta es la adquisición de datos, o sea, que podemos sacar del corazón, de los ojos, de la cara, del cuerpo,
pero son datos de muchas actividades diferentes. Entonces, diseñamos una taxonomía funcional que acá en el eje horizontal la vamos describiendo a través del sistema autonómico, reflexivo, involuntario, o sea, los movimientos que son autonómicos, que son involuntarios, y los movimientos ya que son más planeados, que son voluntarios o directed, y que se convierten entonces en automáticos. O sea que la idea era entonces adaptar esto en la manera que el ser humano desarrolla, o sea, a partir del nacimiento, cuando empieza a caminar, cuando va a la escuela, el college, etc., y tener un orden ontogenético de lo que es en sí el desarrollo. Entonces, para eso, para motivar un poco por la justificación de por qué lo pensamos de esta manera, los invito a pensar en los mamíferos precoces que en cuanto nacen empiezan a ver si este es un caballo que acaba de nacer y aquí lo vemos 20 minutos más tarde ya completamente trotando con un motor control que es inmediato, o sea, unos minutos después. Y esto lo quiero contrastar con los bebés que, no sé si esto se va a, no se me va, pero quizás lo pueda yo activar desde acá. O sea, los bebés humanos, son, nosotros somos mamíferos artificiales que requerimos mucha ayuda para sobrevivir y requerimos mucho apoyo para poder alcanzar motor control, el tipo de motor control y la coordinación que esos mamíferos precoces alcanzan para nosotros un año entero desarrollando, y entonces desarrollamos métodos de adquisición en la casa. Esto es algo que le estaba mencionando yo, que lo mandamos, este bebé por ejemplo es un bebé de Israel que lo seguimos por 30 semanas y vamos viendo los patrones de movimiento y la transición de un movimiento espontáneo, vamos de Central Pattern Generators a, ¿cómo se dice eso en español? Patrones generados centrales, y que al principio son como movimientos aleatorios, movimientos que al parecer son espontáneos, desorganizados, sin un gol, pero ya a partir de la semana 9 empiezan a tener otros movimientos más organizados, y ya a partir de la semana 15 a la 20 hasta la 30 empiezan los movimientos intencionales, como lo que está haciendo este bebé aquí, que se acaba de descubrir los piececitos y está viendo, bueno, ¿esto qué es? Y es como una exploración, ¿no? Es muy adorable ese video, lo encontré en el Facebook, lo bajé, digo, esto es perfecto para el ejemplo, pero que al final, ya cuando establece el sentido de ownership, ya ese es mi pie, esta es la consecuencia de tocar el pie, y ya tiene empiezan a mapearse su cuerpecito, empiezan a establecer esos patrones de movimientos que ya son voluntarios con voluntad, son patrones ya. Y entonces lo que quería invitarles también a que apreciaran a dónde estamos los humanos en esta ley filogenética que establece una relación entre el logaritmo del peso del cerebro de la especie y el logaritmo de los números de días que toma para empezar a caminar ya con coordinación. O sea, que estamos hasta acá arriba, o sea, que tenemos un peso del cerebro bastante alto en todas estas especies, y también nos toma mucho tiempo para empezar a caminar con coordinación, con control. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que propongo es que en el autismo, por ejemplo, tomemos ventaja de ese tiempo que estamos desarrollando, porque es un tiempo que nos da una ventana en lo que es el desarrollo humano, y que podemos sacar leyes así ontogenéticas de nuestra especie, y entonces podemos
adelantar del promedio de diagnóstico, que es como 4 años y medio en los Estados Unidos, aún con todos los avances que se han hecho de diagnóstico, aún a esa edad ya los circuitos están formados, es muy tarde realmente, y todavía toma más tiempo para adquirir tratamientos que sean cubiertos por el seguro y demás y demás. Entonces, si pudiéramos tener empezar muy temprano y empezar a tomar ventaja de las estructuras subcorticales, de las estructuras primitivas, que al final del día son la base, la fundación fundamental de todo lo demás que viene, que se está usando ahora como criterio, como las cosas sociales y emocionales y la comunicación. Todo eso depende de los building blocks, de toda la parte anterior, ¿no? Entonces, lo que estamos proponiendo es invertir el orden de hacer el screening, de monitorear, de diagnosticar y tomar ventaja del desarrollo humano, porque al empezar de la vida hay estructuras como son el tronco encefálico cerebral, que tiene ya funciones que nos permiten vivir, o sea, todo lo que es la respiración, los movimientos para tragar, para masticar, ya están formados estos patrones, los reflejos protectivos, los reflejos locomotores, y hay ciertas expresiones universales de emociones en unidades motoras de la cara, de los ojos y demás, y todo esto se controla, la selección, la secuencia, el timing, se controla a partir de esta estructura tan fundamental que es como un puente a la corteza cerebral, al cerebelo, al basal ganglia y que al spinal cord, o sea que es una estructura importantísima. Entonces, ¿por qué esperar tanto a los 4,5 años de edad con un criterio que ya requiere una maduración, no solo una maduración del sistema sino nervioso, sino también del observador? El observador, si te va a hacer un diagnóstico al principio de la vida, es muy ambiguo, o sea, hay mucha incertidumbre en si una persona te hace ese diagnóstico aquí en Buenos Aires y otra persona te lo hace allá en New Jersey, donde vivo yo. O sea, para que lleguen a un acuerdo con estos datos subjetivos de opinión, hay que esperar 4 años y medio, porque la variabilidad es enorme en lo que observamos y en lo que captamos y demás. Entonces, hay muchos matices en la conducta y es muy difícil ver esto. Entonces, una de las cosas que podemos entonces tomar ventaja es el sistema nervioso central, que es lo que más se ha estudiado. Pues en vez de solamente enfocarnos en el sistema nervioso central, podemos también tomar en cuenta el sistema nervioso periférico, que es muy complejo, muy plástico y que tiene todo lo que es la división eferente y la división aferente, donde nos da toda la información, el output del sistema y el input, y está muy bien estructurado el sistema somático con los movimientos voluntarios, el sistema autonómico que nos da toda la autonomía que tiene el cuerpo, el cerebro sobre el cuerpo, y que no tenemos que pensar en lo que hacemos. O sea, lo fundamental aquí es que el cerebro, todos estos movimientos autonómicos, involuntarios, reflexivos, no es algo que lo que tenemos que pensar, que planear, sino que están pasando. Cuando eso no pasa, como hemos encontrado en el autismo, hay un cognitive load muy alto, o sea, la demanda cognitiva es muy alta, y entonces el niño se frustra, tiene ansiedad, tiene mucha incertidumbre, y sin embargo tenemos ya una estructura aquí, una arquitectura ya que tenemos a nuestra disposición, que la conocemos. Cualquier persona en medical school sabe esto, cualquier persona que tome una clase en psicología de Sensation and Perception, que es una clase clásica que nosotros todos enseñamos a los estudiantes de primer año, aprenden toda esta estructura, pero luego no se toma en cuenta en la parte clínica. Entonces queremos hacer uso de esto, porque los movimientos, todos estos movimientos, desde tragar hasta respirar, hasta vocalizar,
y ya movimientos grosos, ya más visibles. O sea, hay movimientos invisibles y hay movimientos visibles. Entonces, siempre es cuando se piensa en la acción motórica, se piensa en los movimientos visibles, pero detrás de todo eso hay muchos matices, muchas actividades que el cuerpo está haciendo y el cerebro está tomando en cuenta, y queremos usar eso porque la dinámica, la dinámica de esos movimientos es muy importante para mantener, para formar una conexión entre la intención mental y la voluntad física. O sea que estas dos cosas son separadas, y vemos la separabilidad de eso, la separación de eso, lo vemos en el autismo. Nosotros no lo vemos y lo tomamos ya abordado porque nosotros no tenemos ese problema. Nosotros en los neurotípicos tenemos mapas que se forman desde muy temprano, y entendemos, el cerebro nuestro entiende toda esa relación de los tiempos que toma para moverse, los tiempos inerciales, los tiempos internos, ya después que la modernización se establece y todo eso. Entonces, eso es algo que en el autismo muchos de los niños nos dicen que quieren moverse de una manera y el cuerpo no les responde. O sea, la conexión esa que para nosotros es normal, es inmediata, de querer hacer algo y lograr la consecuencia de lo que hacemos, en el autismo no es así, y no es que no puedan lograrlo, lo pueden lograr, pero se necesita hacer un cambio de paradigma para ayudarlos, para darle el apoyo que necesitan ellos para llegar a tener la autonomía y la variabilidad de movimientos involuntarios que tenemos nosotros. O sea, establecer ese vínculo entre lo que es la autonomía y el autocontrol motórico. Son dos cosas distintas. Y para eso queremos entonces establecer un vínculo en lo que es en nuestros programas de investigación entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, y enfocarnos un poco mejor, un poco más en el sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque es un sistema muy plástico. Por ejemplo, cuando hay amputación de un limb, se regeneran los nervios, se regeneran los mapeos. Podemos incluso tener smart prosthesis, que allá es algo, hace 20 años no lo había, pero ahora es algo normal. Y las señales y el nivel de ruido se pueden registrar con biosensores de una manera no invasiva. Podemos incrementar el sentido de la conciencia corporal y mejorar los movimientos y la coordinación, y podemos ver más allá del límite de nuestra visión y ver a un nivel microscópico la variabilidad de los matices de los movimientos que forman un comportamiento social o emocional, que al final del día es el criterio que se usa, y podemos cerrar el ciclo entre las señales sensoriales externas, las respuestas internas, que también son señales sensoriales para promover la autorregulación y el autocontrol. Entonces, con este programa lo que queremos es establecer una vía de autosanación, o sea, que el sistema se le enseñe a ser autónomo y maximizar la autonomía, la autodeterminación, el autocontrol, y crear el sentido de la agencia. Pero aquí me estoy refiriendo al sentido de la agencia personalizado, o sea, del individuo. Hay otro sentido de la agencia social, que es una transferencia del individuo al grupo, ¿no? A la sociedad. Ese es otro nivel de discurso, otro nivel en el que la sociedad entonces tiene que aceptar al individuo, tal cual, y esa es la parte que requiere educación, requiere otro tipo de estrategia. Aquí me estoy refiriendo a la persona en sí, un sistema de agencia como un balance entre la autonomía y el control del cerebro de la persona sobre el cuerpo. Y esto minimizaría la incertidumbre entre la ansiedad y la inclusión de las capacidades y las predisposiciones y preferencias de la persona, porque ya cuando llega un niño con 4 años y medio de edad a una clínica o a un laboratorio, ese sistema nervioso desarrolló mecanismos compensatorios que le permitieron hasta ese momento sobrevivir. ¿Por qué no descubrir cuáles son esos mecanismos compensatorios y empezar por ahí? Yo creo que mucho de lo que Daniela hace es eso, porque yo me acuerdo conversando que
después lo podemos hablar más, pero como me dice que descubres lo que es la preferencia del niño y por ahí es el punto de entrada. O sea, de eso se trata. Y usar la plasticidad del sistema nervioso periférico para conectarlo con el sistema nervioso central y entonces conectar el intento mental con la voluntad física de su ejecución. Para poder hacer todo esto, que fue un plan muy ambicioso hace cuestión de casi 2 décadas, tuvimos que desarrollar métodos nuevos que ven a un nivel microscópico los datos que nos dan y los matices de los datos que se desperdician actualmente con los análisis, o sea, se descartan con los análisis que estamos haciendo. Y una de las cosas que quisimos enfatizar es ver el uso del flujo eferente, que es lo que se enfoca en la investigación, extenderlo más allá al flujo aferente, porque el flujo aferente entonces cierra el ciclo ese entre el cerebro y la periferia, entre el sistema nervioso central y la periferia. Y acá yo estaba mencionando el trabajo de Nikolai Bernstein y de von Holzhausen y Tessaer en los 30, los 50, que era lo que nos inspiró, porque y aquí traté de hacerle una traducción lo mejor que pude, pero se lo voy a leer, porque para nosotros fue como la apertura de un enfoque completamente nuevo a motocontrol. Entonces los movimientos voluntarios se muestran a sí mismos como una señal que depende intrínsecamente del flujo aferente retroactivo que ellos, o sea, los movimientos mismos producen. O sea, la consecuencia, en otras palabras, la consecuencia de los movimientos que producimos eferentes, o sea, que el cerebro planea y ejecuta, y esa consecuencia que regresa a través de las fibras aferentes, regresa al espinazo y al cerebro, es algo que constantemente estamos replicando, estamos tomando en cuenta, y es algo que podemos establecer causa y efecto. O sea, yo hice esto, esta es la consecuencia, yo soy el dueño de las consecuencias de mis acciones, yo soy el dueño de mis acciones, y eso te da un sentido de agencia, es el sentido de agencia al que me refiero, pero eso no se puede lograr si el sistema autonómico y los movimientos involuntarios están completamente desregulados, porque ya entonces el control es difícil de lograr. Y esto lo podemos estudiar en los mecanorreceptores, en los nociceptores y en los termorreceptores, que son fibras que captan toda esa información separadamente. O sea que una persona puede tener malogrado los mecanorreceptores y todavía tener dolor y temperatura sentir. Y de hecho, temperatura y textura es algo ahora que los smart prosthesis pueden sentir. O sea, que una persona con un brazo amputado se le pone una prótesis inteligente, y allá en este momento se puede sentir temperatura porque se mapea, o sea, se remapea todo lo que se perdió. Entonces, con este tipo de plasticidad es lo que estamos tratando de traer al autismo, de que hay muchas maneras de compensar por la falta de sensitividad o del exceso de sensitividad al dolor, a la temperatura o a los movimientos. Hay de los dos extremos, ¿no? No está en un nivel típico, no está en un nivel típico. Eso lo hemos medido, o sea, lo sabemos porque lo hemos medido, y entonces desde el punto de vista evolucionario, lo que queremos o evolutivo, es que sabemos que algunas estructuras se desarrollan más temprano que otras, y que el sistema que desarrolla TEA afronta y se adapta a demoras en la maduración y la establección de las estructuras. Y ahí queremos llamar la atención de que, a pesar de que nosotros en nuestro laboratorio estamos abocando por impulsando el sentido de que se debe detectar la sintomatología de algo del neurodevelopment que se malogra o que da lugar al autismo en algún momento.
y de hacerlo muy temprano, también estamos abocando de que no se intervenga de una manera tal que se mate la autonomía del sistema. O sea, el sistema nervioso hay que respetarle su autonomía, porque ese es el proceso ontogenético que sigue, natural, que seguimos, y lo que está pasando es que muchas de las terapias actuales no están estabilizando el sistema autonómico, el sistema involuntario, sino que están empezando top-down con el control. O sea, muévete aquí, haz esto y demás. Pero es que eso está mal porque está al reverso de lo que pasa en un bebé naturalmente. Y el sistema autista es como un sistema prematuro, es un sistema de un bebé prematuro. Todavía necesita un desarrollo y necesita apoyarse para ese desarrollo, para que tenga la autonomía, para que el sistema desarrolle los movimientos voluntarios, reflexivos, autonómicos, protectivos del sistema. Entonces, eso es una propuesta. Hemos hecho todo este programa de investigación de manera tal que podamos facilitar la detección de la desregularización del sistema, sobre todo el sistema autonómico, y la identificación de maneras de estabilizar el sistema autonómico. Entonces, acá, este es es como la taxonomía funcional que hemos establecido para esto, o sea que los movimientos, esta parte de acá, autonómicos, reflexivos, involuntarios, lo queremos establecer primero, estabilizar y mantener antes de pasar a los movimientos voluntarios, antes ¿cómo decir?, imponer los movimientos voluntarios. O sea, es la manera que los bebés naturalmente se desarrollan también y lo que hemos también hecho es establecer un vínculo de la genética. Si se acuerdan del primer esquema que les presenté con las varias capas de la red del conocimiento para la medicina, la precisión médica, la precision medicine, el paradigma ese, hay un gap muy grande entre lo que es la conducta y lo que es la genética, ¿no? Y el microbiome. O sea que no hay manera de... Entonces, lo que hemos hecho es establecer un vínculo entre los dos, porque cada una de estas funciones de taxonomía, de las funciones, cada una de estas está asociada con tres tejidos fundamentales del músculo, que son el cardíaco, el liso y el esqueletal. Y se han hecho estudios, se han mapeado los genes que están involucrados en esto. Entonces, con eso ya establecemos un puente entre la genética y la conducta. O sea que ya tenemos una manera de establecer ese vínculo y de estudiarlos desde, o sea, from the bottom up, que es estableciendo esto primero y después esto, y from the top down, con un ciclo cerrado, donde establecemos ya el top down control sobre las otras partes del sistema. Y esto nos llevó a estudiar los bebés recién nacidos para ver cómo se estabiliza el sistema autonómico, el sistema involuntario, reflexivo, que es accesible y está ya en las clínicas, ya los tenemos. Todos estos datos se colectan, pero muchas veces no se salvan de una manera en la que nosotros los investigadores podemos ver. Entonces, ya estos patrones, por ejemplo, yo tengo ahora patrones de alimentación de bebé cuando están, ¿cómo se dice? Sucking patterns, están succionando. Tenemos patrones de este tipo, ¿no? Del corazón. Acá son patrones ya, no existen datos disponibles, pero sí existen de la excreción. O sea que estas son tres cosas fundamentales que establecen la vida del bebé. Si el bebé no pasa, es un bebé prematuro, no pasa por esto, no muere, porque tiene que respirar autónomamente, tiene que alimentarse autónomamente y tiene que también excretar. O sea que es fundamental. Y todos esos son biorritmos que ahora los podemos
Entonces, se nos presenta una oportunidad de un examen que se hace rutinamente en los Estados Unidos, que es el examen del tronco cerebral de auditivo, o sea, es un examen auditivo que se le evoca del tronco encefálico, y esto con colaboración con el New York City Institute of Basic Research de personas con discapacidad, y nos dieron los datos de varios bebés, 54 bebés, algunos prematuros, algunos full term, que nacieron, les hicieron este examen, que les digo ahora en lo que consiste, y continuaron monitoreándolos hasta que recibieron algunos de ellos el diagnóstico del autismo. Entonces, como 38 o 39 bebés recibieron no recuerdo bien los números, los tengo que buscar en el paper, pero recibieron el diagnóstico del autismo. Los otros fueron y se desarrollaron, tuvieron desarrollo neurotípico. Entonces, el estudio está basado en una onda de respuesta del sistema del brainstem, del tronco encefálico, que está muy bien caracterizada en la literatura. Tiene 7 picos, cada pico ocurre en una cantidad de milisegundos que se espera sobre un averaje. El bebé recién nacido humano va a responder en la cóclea, luego en el pons, en el midbrain y en la corteza cerebral primaria con cierto intervalo de tiempo, y entonces pudimos ver esta onda de todos estos bebés, y el estudio que le hicieron les daban estimulación a 70 decibeles, 75 y 80 decibeles cada 5 intervalos de 5 decibeles, y lo que me di cuenta fue que se botaba, o sea, no se estaba utilizando toda la información, sino que este pulso aquí, que es lo que ven ellos en el hospital, lo ve el clínico y dice, bueno, tiene tanta amplitud, ocurre tanto tiempo, ya, y te dicen más o menos lo que un diagnóstico traiga la otra vez, o ya está bien, o está dentro del rango. Y entonces lo que me di cuenta es que todo esto produce información. Claro, ya sabía sobre otros datos, de otros biorritmos, y toda esa información se puede extraer, es una señal muy rica, o sea, tiene prominencia, amplitud, el ancho del pico, cuándo ocurre, los intervalos entre los picos y demás. Y la otra cosa es que nos dimos cuenta de que, claro, esos electrodos y la señal tiene cierta dependencia de la circunferencia de la cabeza, lo cual es distinta para cada bebé, y también si lo vas a hacer un estudio longitudinal, es un cambio no lineal, o sea, eso es un cambio no lineal de los diferentes, seccionalmente puedes ver que los bebés se desarrollan con diferentes rates, ¿no? De diferentes velocidad de desarrollo, y aquí entonces podemos también ver los full term, los que nacieron a tiempo completo, y los prematuros. Entonces hicimos una transformación, que aquí la vemos, que la pedimos prestada de antropología y de campos que tienen. ¿Por qué ellos hacen eso? Porque ellos tienen medidas antropométricas de diferentes especies de humanos que van y tienen que, para hacer un diagnóstico de algo, ellos tienen que corregir eso, ¿no? Y entonces este es exactamente lo que nosotros necesitábamos, que era una corrección por la disparidad anatómica, porque cada bebé crece diferente y se desarrolla a una velocidad diferente y demás. Y entonces con esa corrección convertimos este pico que en una señal muy rica, en la que nosotros le llamamos micro-movement spikes, son los picos de micromovimientos, y toma en cuenta, o sea, la amplitud del pico y los valleys, los mínimos locales de ese pico. Entonces, eso nos permite llegar a este tipo de datos que en un curso muy breve le podemos sacar mucha información. Entonces, la otra cosa es que, claro,
¿Cómo se analiza esto normalmente? O sea, esto es una señal de un bebé que se le dio muchos de estos pulsos, o sea, que estos son muchos pulsos uno al lado del otro, rectificados positivamente, por eso todos son mayores de 0. O sea, que este pulso negativo se rectifica positivo y entonces tiene 2 pulsos positivos y lo que se hace normalmente es superimponer esos pulsos, o sea todos estos, cada uno un pulso se superimpone, se toma, se adopta la distribución gaussiana y se toma un promedio, que está aquí con la curva negra, y 2 standard deviation de eso, y lo demás se vota como gross data, o sea que se descarta los datos, se descartan los matices de los datos y nosotros sabíamos ya por muchos años que estamos haciendo este tipo de análisis con diferentes biorritmos, que ahí es donde está la información. Entonces vimos nuestro micromovimiento, la espiga del micromovimiento, y en vez de adoptar una sola distribución gaussiana teórica que la imponemos, en vez de hacer eso, descubrimos empíricamente cuáles son las familias de las distribuciones para esos bebés, para ese bebé, o sea, para cada persona, y esto se hace con una ventana que se va sliding hasta el final y descubrimos todas esas. O sea que la señal es muy rica, es muy variada y el cambio de cada familia de distribuciones es única de la persona como un fingerprint y entonces eso nos dio la manera de meterle dinámica a la cosa, o sea, de estudiar esto en el tiempo, saber los tiempos y de establecer un parámetro, un espacio paramétrico donde vemos cómo cambian esos tiempos para cada tipo de funcionalidad. O sea, es una diferencia entre los movimientos intencionales y los movimientos espontáneos. O sea, intencionales con voluntad, espontáneos están ocurriendo involuntariamente. Y esto nos dio una ley de potencia escalar que a través de la población, acá son bebés de 3 años, bebés de... esto es un paréntesis, esto no es de los datos del tronco cerebral, estos son datos de movimientos de pointing para decir comunicar una decisión. Entonces, estos datos nos dieron una ley en la que se aprecia que a través de la población del desarrollo humano, las primeras familias de distribuciones pertenecen a la familia exponencial. La familia exponencial es una distribución especial, se le dice memoryless, que no tiene memoria, porque solamente es la distribución por excelencia aleatoria, que solamente hace un sampling del momento, ahora en el here and now, es lo que, en vez de un sampling predictivo. Entonces eso es muy diferente de una familia ya gaussiana, y estas de acá son en el medio, que son lo que se llaman heavy tail distribution, que tienen un centroid, pero tienen una cola bastante larga, ¿no? Por la derecha o por la izquierda. Entonces, esto nos permitió ver la evolución humana. O sea, preschool está en exponencia, que tiene el ruido es alto, y, o sea, este es el ruido y esta es la forma de la distribución, ¿no? Acá el ruido es alto, acá es bajo, y entonces cuando vimos el autismo, vimos que de 3 a 25 años de edad están acá en la parte inmadura, o sea que no se ha madurado lo que es el código motórico, y eso nos dio lo que es un target for treatment, o sea, un objetivo para establecer tratamientos del sistema y definir los casos extremos, o sea, lo que es inmaduro, lo que es maduro, y establecer lo que es el landscape de las probabilidades, de las distribuciones de probabilidad. Y entonces ese método lo aplicamos, esto sí ya es de los recién nacidos, estos son 2 recién nacidos, para darle un ejemplo de cómo, que es completamente inambiguo, o sea que no hay confusión acá, el que fue a ser neurotípico y el que fue a ser autista, o sea que completamente esos bebés que recibieron, ya después que esa señal está completamente separada, o sea que uno tiene
un montón de ruido, el otro no, el otro tiene una señal muy limpia. Y acá se ven las distribuciones, la forma de la distribución y el ruido. Y entonces te da, o sea, los matices esos de la señal te dan esa información. Estos son los datos del pulso, de la respuesta auditiva. Sí, sí, los anteriores es nada más para señalar el modelo que usamos de análisis. Entonces, esto ya nos permite entonces separar los bebés que son que nacieron y fueron a tener un desarrollo típico y los bebés que fueron y desarrollaron el desarrollo típico. ¿En qué edad están haciendo esa? ¿Cuántas semanas de nacimiento? El día. Al día de nacimiento. Esto fue el día de nacimiento y los diagnósticos fueron de 3 a 4 años. Se hizo 4 años después. 4 años después. Nos permite diferenciar acá. Acá nos permite al día de nacimiento. Al día de nacimiento. Claro que necesitamos miles de bebés para hacer un estudio que sea más profundo. ¿Por qué? Porque ahí puedes tener, o sea, esto fue un estudio oportunístico, a donde ya sabíamos que ellos tienen el autismo, ¿no? Pero puedes tener bebés que tengan parálisis cerebral, puedes tener bebés que terminen con déficit de atención, otra variedad, ¿no? Pero lo que esto te permite hacer es sin confusión, separarlos, o sea, hacer un clustering automático de lo que, o sea, esto nosotros lo hicimos primero blind, o sea, a ciegas, y luego nos dieron los clínicos, los labels, y pudimos hacer los colores, y ya nos dimos cuenta que podíamos no solo separar los autistas de los no autistas prematuros, pero también los que son full term, porque muchos de los full term fueron a ser autistas también. Y también podíamos separar los niveles del 70, 75 y 80 decibeles. O sea que tenemos sensibilidad suficiente para detectar diferencias con 5 decibeles, lo cual es muy bueno porque podemos entonces desarrollar diferentes terapias y probar, ¿no? O sea que ya esto abre una vía de investigación. Entonces, esta es otra manera de mostrarlo para que se vea que se distingue también, pero lo que quiero aquí enfatizar es la variabilidad de las distribuciones. O sea, que si hubiéramos asumido una distribución gaussiana y hubiéramos tomado promedios generales, lo que yo le llamo one size fits all model, que es un grand average, hubiéramos perdido toda esa información. ¿No hay ninguna otra propiedad de la señal que sea significativa? ¿Cómo? ¿No hay ninguna otra propiedad de la señal que sea sí, cómo no. Sí, cómo no. Esta señal que es... o sea, una de las cosas que no es estacionaria, o sea, entonces eso realmente es una ventaja para ver, para determinar, por ejemplo, cuando vas a diseñar una terapia, cuáles son los tiempos, cuál es la ventana de tiempo que te permite poner un estímulo antes de que se mueva la respuesta, ¿no? Que está estable, o sea que la no estacionalidad puede ser nuestro mejor aliado. En este momento lo que se asume es estacionalidad, pero no son estacionarias las señales biorrítmicas, depende de la ventana de tiempo donde las estamos, o sea, si te demoras 1 hora ya van a ver que sucede. Y acá entonces lo que yo estaba hablando antes se refiere a la amplitud en microvolts, o sea, normalizada por la circunferencia de la cabeza y demás. Acá se refiere a los tiempos de los picos, ¿no? Y los tiempos de los picos también son distintos entre los autistas y los no autistas para cada uno de los 7 picos que analizamos. Acá se puede ver y también la variabilidad, esto es la empírica, los momentos empíricos, el mean y la varianza,
se puede ver que son distintos, o sea, los rojos son autistas y los azules no autistas, pero acá es donde se puede apreciar mejor cuando le hago un zooming a cada uno, en la escala apropiada para cada uno, que hay dos cosas que quiero invitarlos a pensar. Una es, o sea, la demora de esos tiempos de respuesta, están demorados en los autistas significativamente, y la otra cosa es, los autistas son los rojos, ¿no? Es qué estrecho es la distribución de esos tiempos. O sea, quiere decir que no están sampling el espectro completo de todas las frecuencias, porque los tiempos están reducidos, la distribución de los tiempos. O sea que acá lo que entonces nos dio esto es un tiempo acumulativo de 1.74 milisegundos en un sistema que está codificando y puede diferenciar en microsegundos, o sea que esto es muy, muy demorado. O sea, estos bebés estuvieron 4 años y medio sampling el mundo sensorial completamente shifted, completamente demorado, con una respuesta prolongadas, y no tienen una manera buena de integrar toda esa información en el tronco cerebral, porque la variabilidad también está restringida, o sea que ellos no pueden ser. Una terapia aquí, para diseñar una terapia, lo primero que hay que hacer es empezar a expandirle la variabilidad de las respuestas, y con ruido quizás para lograr las respuestas que ocupen todo el espacio del sistema neurotípico, y entonces tratar de hacer un remapeo de los tiempos. Y entonces esto explica mucho los patrones de conductas autísticos, porque está el sistema tratando de alinear los tiempos, estos tiempos de respuesta, porque eso es lo que le permitiría establecer un sistema de referencia con los tiempos de respuesta del otro individuo, o sea, del mundo, o sea, todo el mundo alrededor está imbuido en un contexto en el que toda la información sensorial que les está llegando está completamente desalineada, demorada, incompleta. Entonces, la percepción del mundo es completamente, o sea, diferente de cuando los tiempos están alineados. Entonces, esto nos da un modelo muy temprano para poder enfatizar que es parte de todo este sistema que está invisible a los ojos, que podemos, pero que sin embargo ya lo podemos accesar con la tecnología que tenemos. Entonces, en conclusión, podemos tener una detección temprana. Lo que hasta ahora llamamos ruido realmente es señal, y es una señal bastante rica, bastante elaborada, que podemos sacarle mucho jugo, y hay mucha información escondida en las señales que se descartan cuando se toman valores medios de datos que asumimos teóricamente, pero que no concuerdan con los datos empíricos. Y con muy poco esfuerzo y costo, porque ya esto se hace ordinariamente en los hospitales, pudiéramos establecer una prueba de rutina, un evaluador de neurodesarrollo. No quiere decir que vamos a decir el niño va a tener autismo, pero podemos decir aquí hay que hacer una intervención que le traiga los tiempos alineados a los tiempos. O sea, pueden pensar como en los pediatras usan estos charts de crecimiento, y uno lleva al bebé y le dice, bueno, está dentro de los rangos de crecimiento normales, o está atrasado, o está adelantado, lo que sea, ¿no? Le dan más o menos y esto es lo que se pudiera hacer. O sea, si las respuestas están demoradas, hay que monitorear al niño, al bebé, porque esto es algo fundamental, algo... y entonces el orden de lo que hacemos importa mucho, porque establecer la autonomía y apoyar el control y coordinar y tener el código temporal de los biorritmos a tiempo es muy importante. O sea que el sistema nervioso periférico ofrece un código
que sirve para monitorear la calidad de las señales de retroalimentación que el sistema nervioso central usa continuamente para actualizar los comandos que coordina. Yo voy a terminar aquí, pero les quiero, porque me queda un poquito, pero no quiero... Esto es algo que estamos haciendo con videos que es muy no invasivo y sacamos datos y podemos diferenciar también cosas típicas de no típicas, y esto es en el autismo en sí, o sea, en el autismo con apraxia vemos una regularización tremenda y por supuesto podemos accesar muchos de estos datos, lo hemos extendido a las DIAD, y aquí es donde quiero ya con esto terminar, porque aquí sí hicimos como un portrait digital de la persona, ¿no? Esto es por ejemplo, el corazón en resting state de la persona neurotípica, y acá es la persona que tiene chronic pain o que le hemos inducido pain en dolor en el laboratorio con ciertos procedimientos que están aprobados por los protocolos propios y en colaboración con Israel y con nuestro laboratorio hicimos un estudio de dolor inducido por la temperatura, dolor inducido por la presión, y lo que nos encontramos fue, que nos sorprendió mucho, es que los autistas at rest, o sea, ya de por sí, están en un portrait de dolor, o sea, del corazón, o sea, esto acá, esto es el tiempo, y estos son las frecuencias, esto se llama un escalogram, y entonces las frecuencias bajas se corresponden al sistema simpatético, las frecuencias altas al sistema parasimpatético. Cuando están en balance y todo está bien, está así. Acá quiere decir que están en flight or fight mode, que el sistema simpatético está alterado, esto se ve con ansiedad, con estrés, y lo podemos ahora totalmente visualizar. Acá estos son los perfiles de la velocidad de un movimiento así, apuntando para comunicar una decisión, ¿no? Acá es en el autismo lo que está pasando. Esto es típico, cada uno que hemos estudiado así está. La cara también, esto es at rest, o sea, nada más 5 segundos, es casi una fotografía, 5 segundos, pum, y esto es lo que está pasando al rest, esto es lo que está pasando al autista. Los patrones de mirada de los ojos, que se pueden también sacar. Esto es en el fMRI, estudiamos miles de autistas desde 5 hasta 65 años de edad. Y cuando estaban en el fMRI, que estaban acostados y se les instruye que no se muevan porque se echa a perder la imagen, acá este es los movimientos de la cabeza, o sea, este es el movimiento de un neurotípico de la cabeza, acá está la velocidad lineal y la velocidad angular. Y la curva es así, esto es el típico autista, es una cantidad de movimiento increíble, lo cual invalida mucha de la investigación que se ha hecho con el fMRI, o sea que hay que revisitarlo y ver de qué se trata realmente. Y acá estos gates, esto es cuando caminamos y cuando viramos, cuando retornamos, para establecer un balance, un equilibrio, todos estos son pequeños de la velocidad angular, son pequeños movimientos acá. Esto está ausente, los autistas tienen un gait muy inestable, o sea, imagínense ahora todo eso que el cerebro tiene que tomar, está completamente hipervigilante, o sea, tiene que tomar nota de todo eso para que el niño, o sea, que pararse contra la gravedad que para nosotros es normal, para ellos es una tarea increíble, ¿no? Entonces, con eso los dejo ahí a pensar un poquito, porque esto nos da un perfil de los estados internos que siente la persona autista. O sea, lo que estamos mirando nosotros por observación, no solamente estamos apreciando que algo está mal, pero acá podemos ver cómo está mal, y ya eso nos empieza a dar una manera nueva, distinta, de empezar a enfocar el problema y de elaborar
terapias que en primer lugar traigan el corazón acá, traigan los movimientos acá y demás. O sea, tenemos un target preciso. Pues ya con eso les voy a cerrar, que podemos desde muy temprana edad evaluar y diagnosticar síntomas fisiológicos. Esto se extiende a otras edades, o sea, esto es general. Yo usé el ejemplo del autismo porque lo hemos estudiado mucho, pero hemos hecho Parkinson, hemos hecho esquizofrenia, hemos hecho bailarines, hemos hecho atletas, y las tecnologías biosensoras entonces nos ofrecen una manera de escalar la ciencia y sus aplicaciones clínicas y un seguimiento del cronograma de maduración ontogenético que ofrece una visión de cuán preparado está el sistema que soporta la emergencia de la comunicación social, emocional, motor control y de todos los building blocks. Eso, o sea que usando este enfoque podemos integrar las diferentes capas del modelo de medicina personalizada y llegar desde lo que es el reporte subjetivo de cómo nos sentimos hasta la genética que traemos. Yo no les hablé de la genética, pero hemos hecho mucho trabajo sobre la genética también usando la misma plataforma estadística. Con eso ya podemos tomar preguntas. Sí. Sí. Una pregunta, Liz. Lo traes como muy normal el hecho de la presencia de un cronograma o mapa de todos los movimientos en todas esas escalas posibles. Pero no lo conocemos, ustedes sí lo conocen, pero nosotros no. O sea, que ya algo que tienen, además de la posibilidad de hacer diagnóstico, es mostrarnos el cronograma fisiológico de una cantidad de cosas que se pueden ver con detalle y hasta el momento por lo menos no sé si las conocemos. No las conocemos. Esto es completamente... y lo que podemos hacer con esa información es ver los rangos, o sea, pues, el bracket del niño a 3 años, el niño a 4 años, el niño a 5 años, ¿no? Y ver la persona a los 60 años, a los 70 años, cómo es la trayectoria del humano y qué esperamos, cómo nos desviamos de una... O sea, nos da la población, pero nos da la cosa personalizada, porque cada uno está expuesto a diferentes contextos, diferentes genéticas y demás. Comentario y una pregunta. Comentario es, hay un estudio que hizo Buffy Revy en Inglaterra hace unos años, donde puso bebés desde recién nacidos hasta creo que 4 meses, en un posture measurement lab. Lo que se fijó es que cuando se acercaba la mamá para levantarnos, la organización de todos los sensores de movimiento del cuerpo, mirando un recurrence quantification analysis, lo que encontrás es mayor determinismo. O sea, de alguna manera, a lo largo de los primeros 5 meses de desarrollo, previo a poder sentarse, el bebé se así self-assembles para ser alzado. Sí. O sea, hay algo, movimientos que uno dice son aleatorios o lo que sea, que tienen una estructura y que yo creo que tienen hasta un mensaje social. No sé si uno le llamaría intencional, tradicionalmente no, pero me pregunto si no es interesante empezar también a medir ese proceso, más allá de lo auditivo. Sí, porque o sea, eso tiene propiedades, la señal, claro, propiedades dinámicas sí, a distintas escalas que no te obligan a pensarlo como algo táctico y claro. etc. La investigación que hicimos de los bebés, hicimos 2 cosas, ¿no? Una fue los videos que nos mandaban de la casa, o sea, para verlos longitudinalmente, y la otra fue con biosensores más precisos, que los llevábamos a la clínica con el pediatra y ahí los medíamos, y usamos un modelo que se llama General Movement Assessment de Precho, que lo inventó a principios de los 70, no estoy segura de la fecha exacta, pero ya a los 60, los 70, y esto lo usan los pediatras,
en Estados Unidos hay muchos pediatras que usan esto y es una organización que empieza así con movimientos espontáneos que, o sea, se va verificando la calidad de los movimientos espontáneos. Lo que es interesante en los datos de ella es que si se acerca un experimentador a levantar el bebé no se prepara para ser alzado. Sí. O sea, hay algo ahí en el acople. Sí, Tiene mayor recurrencia en los datos. Sí, hay algo muy interesante en los bebés que van a desarrollar el autismo y es que los reflejos se maduran en las primeras semanas y se pierden ciertos reflejos y ellos no los pierden. Los bebés que van a desarrollar el autismo todavía al año tienen reflejos que le interfieren con eso. O sea que hay una transición en la estocasticidad que se convierte entonces en más predictiva, más determinística en ese sentido. O sea que Pareció Parkinson. en el Parkinson también hay una transición en la estocasticidad, en las frecuencias y por ejemplo, de la voz, o sea, que todos estos biorritmos que no, de la cara, por ejemplo, hay una cosa interesante en el Parkinson, y es que una de las primeras cosas que se pierde es el olfato, y esto se consideraba non-motor measure, y ahora es, ¿por qué es motórica? Porque los músculos de acá, de esta parte del puente de la nariz, no me acuerdo el nombre exacto, pero lo tengo por ahí, hacen un flapping microscópico de los músculos para hacer un sampling de las moléculas en el aire y así es como se detecta el olor, porque el olor, el sentido del olor es algo que es directo, o sea, no tenemos como en los otros sentidos que tenemos una corteza primaria, aquí es directo, acá están las células neuronas, están ahí mismo, y entonces eso ahora se sabe que es un problema motórico, que empieza muy temprano, o sea, un marcador que puede predecir antes de que tengas trémor, antes de que tengas los problemas ya más avanzados de movimientos que se pueden observar. Hago la pregunta. Hace como 10 años ya hicimos un estudio con autismo de autofuncionamiento. Tomamos una muestra de adolescentes y una muestra de adultos jóvenes y le pasamos 3 tareas tradicionales de affordances. Puedes pasar tu mano por un agujero, puedes agarrar un objeto, puedes alcanzar un objeto. Y lo que encontramos es que uno tiene cierto nivel de histerisis, no sé cómo se dice en español, histerisis, en adultos normales, donde en general tenés un rango de error. Los chicos con autismo de alto funcionamiento, de pronto te podían decir que no les entraba la mano en un agujero así, o que sí les entraba en un agujero así. Nosotros eso lo interpretamos como una falla en la integración perceptual motora. El paradigma del cual yo vengo se piensa percepción-acción como un loop, Sí. y de hecho se piensa el desarrollo motor como de alguna manera esclavo del desarrollo perceptual. Que a medida que tienes una conquista motora, eso se atrasa por tener que acoplarte a un nuevo sampling del mundo, digamos. Me cuesta cuando veo tus datos ver si lo estás pensando como una forma de integración donde hay algo de lo sensorial y de lo motor que nos estaría acoplando al mismo tiempo, o si hay algo de lo sensorial que va desacoplado y por eso el sistema motor pierde autonomía. La manera de la que yo he pensado esto es al revés. ¿Por qué? Porque el sistema motórico es un sistema sensorial. Lo que pasa es que no lo hemos visto así. Entonces, esa información sensorial que de una manera, cuando somos bebés, es cognitiva, porque tenemos como el bebé que se estaba cogiendo el pie, ¿no? Eso se automatiza y se convierte en un objeto perceptual, un percepto que viene con mapas, con trayectorias que podemos estudiar, modelar y estudiar, y entonces es más bien
una falla de llevar esto al sistema perceptual, que entonces alivia lo que es la carga cognitiva del sistema. O sea, ya se automatiza, ya lo tienes ahí en el sistema. ¿Qué pasa con...? Y esa es la manera con la que la estamos enfocando, ¿no? Ahora, en vez de decir, no, eso es un problema motórico. El problema motórico está ahí, pero está porque no tienen el feedback apropiado. O sea, para uno moverse tiene que tener la retroalimentación. Si lo que no funciona es el Perception Action Loop, entonces reclutas recursos cognitivos y por eso... Pues, recursos cognitivos, y también si te funciona, digamos, el sistema visual, ese se te desarrolla más, o si se funciona el sistema auditivo o combinaciones de ellos. El caso es que no estamos en un caso neurotípico donde hay un balance de todos estos sistemas, sino que se ha ido uno por un lado por la falta del otro. O sea, como una persona, digamos, ciega que compensa y tiene muy buen tacto, muy buen oído y compensa por la falta. Entonces, en los autistas nosotros vemos que tienen un problema serio con el feedback del motor. O sea, ellos pueden producirlo, su cerebro puede producir los movimientos, el sistema eferente parece estar ahí. ¿Por qué sabemos esto? Porque los movimientos espontáneos tienen características muy similares a los neurotípicos. De hecho, hemos usado... Sí, o sea, los movimientos espontáneos, lo que vemos en los bebés, existen en todos los movimientos que hacemos. O sea, si yo voy y recojo esto y lo pongo acá, ustedes lo que han visto y lo que yo estoy más cognitiva es de el camino a recogerlo. El camino de traerlo acá es muy automático, muy espontáneo, en el sentido de que no hay un gol. O sea, esto es un gol y me aforda a tener cierta orientación, tomarlo y esto, pero acá no tengo un gol, o sea, otro que no sea... no daño a mí misma, o sea que, ¿entiendes? Es un gol implícito. Claro, que un desacople básico en el loop, entonces se entiende por qué incluso el Gates está alterado, porque tampoco hay información sensorial sobre cómo está. Sí, todo está alterado. El sentido también está allá. Todo lo que vemos es que todo está alterado de una manera que es diferente para cada niño, porque cada niño llevó una trayectoria distinta de adaptarse, de readaptarse. Por ejemplo, si vemos acá los portraits de la cara, ¿no? Del autista cuando está en rest, right? O sea, imagínate ahora cómo ese autista ve el mundo. O sea, nosotros normalmente la retina, o sea, nosotros hacemos movimientos invisibles que alinean la luz, el estímulo en la retina. O sea, imagínate ahora, y esos son movimientos, microsacadas. Imagínate ahora tener esto. Entonces, esa cantidad de ruido que pasa que cuando vas a hacer una transformación de coordenadas, que es algo que hacemos, que hay que hacer de la retina a la cabeza, de la cabeza al cuerpo, es algo, no tienes un sistema de referencia en el que puedas decir este es el áncora, este es el origen, acá voy a hacer, este es el vector. Si lo piensas geométricamente, es algo muy difícil para la persona. El que está observando no se da cuenta de esto porque nosotros no tenemos ese problema. O sea, nosotros vemos el mundo estable, pero... ¿Cómo sería una intervención? Una intervención, o sea, hay que para mí la intervención, lo primero que hay que hacer antes de decirle que haga algo es estabilizar el sistema. Estabilizar el sistema a un nivel que puedan sentirse seguros, que puedan sentirse que no estén en flight or fight mode, que no estén sufriendo esa incertidumbre, para que puedan predecir el tiempo, los tiempos de respuesta sean dentro de un límite, de un rango y eso lo podemos ver ahora porque el corazón, si está en estado catatónico porque el parasimpatético está disparado, o si está en estado de flight or fight mode porque el sympathetic system está disparado. O sea, podemos ver eso ahora, lo podemos visualizar.
y a mínimo hay que traerlos a un sistema regularizado, regularizar el sistema autonómico, tratar de mermar los movimientos involuntarios estos que son indeseables porque interfieren, los reflejos que interfieren, porque así entonces tienen como un feedback en cada sistema que tiene sentido para el cerebro. Para que tengan diferentes mapas de consecuencias, de los tiempos de consecuencias, cómo integrar toda la información sensorial. O sea, lo primero, antes de hacer ningún tipo de intervención, de mira niño, haz esto, o muévete aquí, o haz esto, o sea, que todo es así, top-down, ¿no? Con goal-directed. Y no se ha formado todavía el sistema autónomo. Sí. Cuando hablamos de la parte de modelos estadísticos, ¿lo hacían a través de clustering con machine learning, con algoritmos, o a través de qué técnicas hacían? No, es directo, o sea, directo en el sentido de que tomamos los time series, o sea, vemos los picos, vemos los mínimos, los local mínimos, los local máximos, vemos la distribución de los picos en el tiempo, o sea, vemos las características y establecemos lo que es la familia de distribución empírica que más se acerca, una aproximación. Hemos encontrado que hay una familia de distribuciones continuas que se llama Gamma Distribution Family, que tiene un rango que va desde la exponencial, las de la cola larga hasta la gaussiana, simétrica. Entonces, esa familia y tiene diferentes ruidos, diferente dispersión, o sea, el shape de la distribución y la dispersión lo podemos entonces establecer, ¿no? Y es directo de los datos de la persona. O sea, directo me refiero que no estamos entrenando un algoritmo a reconocer, vamos a suponer que sacamos 1000 personas y extrapolamos en el espacio los parámetros, ¿no? En el espacio no hacemos eso, sino es directo de la persona. Claro, cuando tenemos estos parámetros y un espacio de parámetros, podemos poner a todo el mundo ahí. Por ejemplo, hemos puesto ahí miles de personas que entonces se hacen clusters automáticos, ¿no? ¿Qué pasa con el machine learning? Machine learning es bueno, o sea, podemos también hacer eso, pero los datos no son siempre accesibles. Entonces, está entrenando el algoritmo en un subset de la población humana, o sea, el que venga, el que pueda, ¿no? O sea, esto pasó, por ejemplo, con las caras, que no estaban entrenando en afroamericanos. Entonces, los algoritmos no reconocían afroamericanos bien. ¿Por qué? Porque no habían entrenado mucho, están en zonas diferentes donde no van a los laboratorios, no van a los estudios, etc. Ahora ya hay más datos porque, claro, estos algoritmos ahora están siendo entrenados en el aeropuerto, tú vas y te sacan la cara, etc. Pero todavía los modelos de inteligencia artificial, de redes neurales artificiales, todavía tienen un problemita, porque aunque tengan bastantes datos para establecer, mapear todo el espacio, están usando datos sintéticos, por ejemplo, de los GANs, de las Generative Adversarial Networks, son muy buenas las caras que generan artificiales, pero no tienen la variabilidad humana. Entonces, ¿qué pasa? Que terminan teniendo una regresión al promedio, o sea, porque el ruido que generan es un ruido que está hecho basado en la distribución normal. No han hecho un estudio empírico de la variabilidad humana, que es lo que hemos hecho nosotros con los biorhythms. Entonces, eso es un problema. Hace como un par de semanas atrás, un poquito más, el New York Times sacó un artículo muy interesante, a donde después de varias generaciones de entrenar una GAN, entonces tienes que todo el mundo luce igual. A la persona veraje del... Entonces nosotros lo probamos, dijimos, vamos a hacer eso. Efectivamente, o sea, que terminas teniendo, todo el mundo luce averaje, o sea, maybe el cabello distinto, los ojos un poquito el color, pero lo que es
la fisionomía entonces lo empezamos a probar con nuestros métodos que no asumen la distribución y entonces empiezas a tener variabilidad. O sea que es una solución a este problema. Que tengo un estudiante que lo está desarrollando con Igual un son modelo. ontológicamente casi que opuestos. La idea de Machine Learning es ir a buscar información en la media. La idea de cuando uno estudia Time Series o movimientos de este tipo, que la información está en la varianza. Claro. Y lo que ella te está mostrando es que tenés mucha más varianza para algunos comportamientos, para otros tenés menos. Sí. Y es ese ruido donde está la información. Entonces, si vos sometís estos mismos datos a Machine Learning, estás perdiendo la información. Sí, porque ¿qué pasa? Que Machine Learning y AI se desarrollaron basados en modelos de visión, de Computer Vision, que no tienen la dinámica de que lo estaba diciendo yo a Marcelo, que es como tomar una fotografía contra una película, ¿no? En el movimiento estamos en la película, hay dinámica, hay más que eso, porque hay fuerza, hay energía, o sea que tiene muchas componentes que nos van a dar unos datos muy ricos, muy... Pero la clave es que como tomás algo en el tiempo, lo que te importa es la dinámica en el tiempo. Entonces las medidas que vas a tomar de esa señal son completamente distintas de las medidas que uno toma de algo estático como una fotografía. Sí, Por eso la estocasticidad. La estocasticidad y la entropía se convierte en una medida que nos da mucha información. La entropía, los entropy rates es lo que estamos usando para entonces saber si estamos en la presencia de un sistema caótico, que es lo que hacen las personas que hacen recurrencia y demás, o un sistema determinista, donde estamos. Y entonces, ¿cómo podemos traer a un sistema más determinista para predecir, o sea, desde el punto de vista personalizado, pero ya yéndonos un poquito más allá a la inteligencia artificial y el hecho de que están desarrollando una mente propia, ¿no? Y que tenemos ciertos peligros. En el futuro lo que estamos nosotros ahora tratando de ver es cómo podemos enmascarar a la gente artificial los biorritmos de una manera que no nos pueda controlar. Esto es ciencia ficción, ¿no? Pero bien, entonces nos van a controlar porque tienen la cantidad de información que están tomando de nosotros por cámara, por donde quiera que vamos. Va a haber, ya de hecho tenemos mucho control en nuestros pensamientos, en nuestras opiniones, en el voto, en cosas lo que compramos, lo que nos queremos comprar. Ya hemos perdido mucho la autonomía, la agencia de nosotros, ¿no? Entonces, estamos nosotros ahora en el laboratorio, tenemos un estudiante y un par de estudiantes que estamos muy interesados en cómo protegernos del control de un AI, ¿no? Y entonces esto es parte de esto. No usar más celulares, sí. También, sí. Pero bueno, donde quiera que vamos hay cámaras, ya estamos y cualquier, la internet, todo lo que tecleamos se toma, todo. Nosotros estamos completamente en la voz, o sea, si tienes en la casa dispositivos que toman la voz. Nosotros, yo tengo un estudiante que está estudiando lo mismo, pero en imágenes en internet. La gente usa filtros para parecerse a determinado ideal de belleza. Entonces, pareciera que las redes fomentan la individualidad. O sea, me muestro único, pero me transformo para parecer más recto. Entonces, lo que terminas encontrando más parecido en vez de mayor individualidad. Ajá. Hicimos un estudio hace poco preguntándole a la gente qué le gusta más. Una imagen manipulada por una inteligencia artificial, una imagen manipulada por una persona o sin manipulada. Y no solo prefieren la que está manipulada por una persona, sino que piensan que la que manipuló a una persona usando filtros es la manipulación del AI. O sea, además, estamos atribuyendo a la inteligencia artificial capacidades y funciones que todavía no tienen. Sí. Lo cual es doblemente peligroso. Sí, peligroso.
Ahí va. Porque hay un nivel de confianza muy fuerte, ¿no? Sí. Sí, es un problema enorme. Una cosa es que este señor que le dieron el premio Nobel de Física, Hinton, que dijo, que salió de Google, le dijo que mucha gente en el campo dijo, no, está completamente claro, ¿no? O sea, lo que nos espera es muy incierto. Y la ventana de tiempo en la que va a pasar también es incierta, porque se está moviendo todo muy rápido y la población no tiene información de lo que significa y no hay leyes que nos protejan, o sea, estamos desprotegidos completamente y cuando ya nos demos cuenta de que queremos nuestros datos o que ya va a ser muy tarde porque ya los tienen. Lo que pasa es que igual en Estados Unidos es peor. Sí, probablemente. No tenemos el nivel de... Yo porque viajo, mi hermana vive allá y por ahí me pasó 3 meses y aterrizo en Estados Unidos y automáticamente a los 2 días en el celular empiezan a llegar mensajes de cosas que estuve hablando. Sí, exacto. Sí. Entonces uno tiene la sensación de control. Sí, exactamente. Nosotros hemos estado en el laboratorio conversando porque el celular toma todo lo que... Y no es que tengas una persona detrás de eso diciendo, mira, María está diciendo, no, ya eso es automático. Entonces, los algoritmos infieren y entonces te disparan cosas para que compres. Ahora está todo más bien por la compra y qué sé yo, pero ahora que empiecen las elecciones y todo va a ser también... ¿Te puedo hacer una pregunta de estudio? Sí. Bueno, habías dicho que tenían estos datos que les habían como regalado desde el hospital, pero mi pregunta era si hacen eso como un estudio de rutina o lo estaban haciendo para hacer una investigación. Es un estudio de rutina, o sea, la prueba es de rutina, o sea que la hacen siempre. Lo que pasó fue que estábamos tomando un café y el pediatra había visto una charla que había de otra cosa, me dijo, ¿qué tal si aplicas esos métodos a unos datos que tengo? Y entonces dije, bueno, a ver. Y entonces me fui con los pediatras, estuvimos hablando de cómo, o sea, tuve que aprender un poco más de eso, siempre que en una colaboración hay que aprender, ¿no? Uno se sienta ahí, a ver, se siente como, Tom, a ver, dime. Y las preguntas, yo siempre digo, las preguntas que hagan no importa si se ríen, porque son preguntas naif, que realmente no sé, o sea, se pueden reír todo lo que quieran, no importa. Y entonces ya me dijeron, entonces ya decidimos que hace falta hacer esto, que al final del día fue más bien curar los datos para que sean de identificados, o sea, que no sabemos, o sea, que no se pase ninguna información personal. Esa es la traba, el challenge, ¿no? Fundamental. Y entonces mandamos estudiantes de medicina que tenemos en el laboratorio y ellos hicieron la cura, o sea, hay un protocolo a donde se autoriza y se hace acuerdos protocolares mutuos y entonces ya eso no lo pudimos hacer, sin embargo, y ahí entonces nos dieron el autismo, o sea, los que tenían el diagnóstico de autismo y los que no tenían el diagnóstico de autismo después. Eso no lo pudimos hacer con el estado de la Florida, que nos dieron 233,000 récords, pero allí para poder saber quién era autista y quién no era autista había que pagar un montón de dinero a una persona o a varias personas que se metieran ahí a ver la información, de identificarla y darnos el label, ¿no? De autismo, no autismo. Ahí lo único que pudimos hacer, que era público, por problemas epidemiológicos públicos, reportes que hacen era si era prematuro o full term o niña o niño. Y ya con eso sacamos un montón de datos, longitudinales incluso. Y ahí va la siguiente pregunta. La intención de esto, o sea, no era la intención primaria de ese estudio, pero ahora se podría llegar a usar para diagnosticar. Bueno, sí, exacto. Yo no diría para diagnosticar, y eso es muy ambicioso, porque tendríamos que, como expliqué, un marcador más. Un marcador. Sí, que te puede decir,
como le dicen allá, un screener, ¿no? Bueno, es eso, bueno. Hay un problema, o sea, este niño, este bebé no está procesando los tiempos, el tronco encefálico no le está procesando los tiempos. ¿Qué puede ser? Que sea cerebral palsy, puede ser que sea autismo, pero ya está, te das un screening, estás alerta, no le vas a decir al papá es autismo o es cerebral palsy o es porque no sabes. Bueno, pero sería un marcador más dentro de la... Sí. Yo me dedico a eso, Ahora, la complejidad del diagnóstico sí, es un sí, indicador. exacto. Ahora, si podemos hacer un estudio de miles de bebés, sí le vamos a poder decir la probabilidad de que va a ser autismo. La probabilidad va a ser autismo, una probabilidad de 43% o algo así, ¿no? O sea que ahí sí podemos sacar las probabilidades de cada diagnóstico, ¿no? Pero para eso necesitamos miles de casos, ¿no? Nos acaban de dar, no a mí, a este instituto público de Nueva York, les acaban de dar un grant para estudiar miles de bebés que habíamos propuesto y lo habíamos metido al NIH, al Departamento de la Defensa y todo eso, y nos habían dado unos scores buenísimos, pero después nos dijeron que no tenían el dinero. Entonces, no le dieron el funding. Así que ahora le dieron una fundación privada, les dio el funding y vamos a poder hacer los dos, el ABR y el movimiento. O sea, le vamos a mandar el app, eso empieza en enero, le mandamos el app a los papás y ellos nos van dando los datos y estamos preparándonos para eso porque la otra cosa es la cantidad masiva de datos que te llegan, tienes que tener servers, eso cuesta dinero, o sea que es rentar espacio en Amazon o en Google para... tiene que tener protocolos encriptados. O sea que todo esto de las biométricas y los biomarcadores es fantástico, pero tiene otra capa de la ley, de quién es el dueño de los datos, de la privacidad, cómo se protege, de dónde se almacenan los datos para que estén protegidos. Todo eso es una capa. O sea, yo trabajo con los abogados de mi universidad porque todo eso es liability, o sea, que te pueden meter una demanda. Sí, claro. Y no, o sea, es algo que está empezando, o sea, que los parámetros no están establecidos todavía. Estamos nosotros empezando a decir, bueno, estos son problemas que estamos confrontando, ¿cómo lo hacemos, no? Es complejo, pero es muy esperanzador en el sentido de que puede avanzar mucho la medicina y el diagnóstico, los tratamientos, y puede darle un poco de agencia a los padres también, que ahora están completamente sujetos a un criterio que realmente, francamente, no es un criterio bueno, digamos. Depriva al ser humano de la agencia, de la autonomía, de todas las cosas que debe tener un ser humano como mínimo. ¿Me puedes contar que las maneras que tiene para monitorear tratamientos, lo que ustedes van viendo de bioritmo, de movimiento y todo? Porque eso también sería otra aplicación, no la parte del diagnóstico, sí, sino cómo funciona. Sí, entonces tenemos dos maneras ahora. Una más simple, porque esto cuando uno llega a la práctica, o sea, uno tiene, yo le estaba explicando hoy que teníamos unas ideas y llegamos ignorantes y las muchachas de la clínica de la escuela, bueno, good luck with that, porque eso no va a funcionar aquí. Y nosotros pensábamos que estábamos súper sofisticados, y la ciencia, el control esto, control... Nada de eso sirve. Entonces, cuando vamos a hacer un diseño de esto, lo primero que tenemos es que sentarnos con la clínica o la escuela para que nos digan los constraints, ¿no? ¿Cómo es que podemos hacer esto acá? Por ejemplo, hemos hecho varios de estos monitoreando la efectividad de un tratamiento. Uno de ellos fue en una clínica en Colorado que hace terapia ocupacional multisensorial, y eso en Estados Unidos cuesta dinero, o sea, eso no está cubierto por la compañía de seguro, entonces cuesta más o menos como $150 a $200 la hora. Okay, entonces tú vas, o sea, ya de entrada eso lo puede pagar un papá de la clase media alta y de dinero, ¿no? Una persona normal no tiene ese dinero para pagar. Entonces vas una vez a la semana, digamos, ¿no? Tienes 4
4 días y entonces vamos a hacer el estudio. Bueno, ponerle los sensores, esto toma tiempo, ¿no? Adaptar al niño para que no, que si tiene sensibilidad, que si esto. Entonces, todo el tiempo se nos fue en tratar de ver cómo podíamos hacer esto en 5 minutos. O sea, llegamos y tuvimos que regresar, entonces cambiar los algoritmos, ves cómo hacer esto en 5 minutos, ese es el challenge. Entonces, lo podemos hacer, entonces ya llegamos, lo hacemos y entonces vemos la trayectoria. Y un ensayo protocolar de qué hacer para extraer la información, ¿no? Que sea controlada, ¿no? Y ahí es donde aporta la investigación, los modelos actuales y los modelos tradicionales. Ahí es donde nos aportó mantener eso. Por ejemplo, dijimos tres tareas y cada 5 minutos tenemos 1 minuto resting, sentado, 2 minutos haciendo movimientos ball directed y espontáneo, o sea que este movimiento te da el ball directed y el espontáneo. Y 2 minutos haciendo gait, o sea que caminas y regresas y eso. Ya, 5 minutos tenemos un profile de los movimientos involuntarios, los movimientos voluntarios, y si le ponemos el Apple Watch, tenemos también el corazón, el HRV, o sea que con eso, entonces, eso fue un estudio, pudimos hacer, ver la efectividad de la terapia. En cambio, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto es en 5 minutos de modelo? No, lo hacemos cada día, o sea, vamos a suponer que tienen 30 sesiones al mes y cada día lo hacemos. O sea, entonces ahí es donde tiene que estar mínimo invasivo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que determinamos? Una cámara, y entonces qué ángulo está la cámara para que te tome y que no haya obstáculos y que podamos hacer lo que es el Open Pulse Estimation. Y entonces, porque nosotros llegamos con unos sensores súper sofisticados, que vamos, qué sé yo, y la mujer me dijo, good luck. Y entonces dijimos, bueno, ok. Y así son cosas, la otra que estamos haciendo en la casa, igual. La cámara, el Apple Watch, cosas que son fáciles, ¿no? Que a los papás no les toman nada, porque en su estrés, en su rutina diaria, que el niño llora, que esto, que lo otro, es imposible. Pero se puede hacer, o sea, ya tenemos proof of concept que se puede hacer. Pero es la cuestión de tiempo. Igual con la cara, hicimos un app, 5 segundos, y solamente decimos resting, smile, y dame un surprise, like that, y le decimos cómo y no es que estemos midiendo las emociones, sino los movimientos, los micromovimientos, las unidades motoras que se han caracterizado por las personas de Computer Vision, han hecho un trabajo increíble, eso ha avanzado increíblemente. 20 segundos en total, o sea, 5 segundos para leer lo que hay que hacer y autorizar el consent, 5 segundos de resting, 5 segundos de smiling, 5 segundos de surprise. Y con eso fuimos a la escuela y hicimos 3 medidas al día. Cuando el niño llega, antes de recibir una terapia y después de recibir una terapia. Y entonces recibieron Occupational Therapy y Speech Therapy. Exacto. Y entonces vemos los cambios. Y así, o sea, la cuestión es simplificar el protocolo, el essay y el ensayo y contar con la cosa práctica, porque de nada te sirve tener toda la sofisticación, esto, lo otro, pero en la práctica, ¿quién lo va a usar? Aparte tenés el limitante de que cuando uno estudia time series, la cantidad de datos y los hertz a los cuales se están midiendo te parametrizan el tipo de análisis que puedes hacer. Entonces, si hacemos cross currents, necesitas mínimo 1000 puntos de datos. Sí. Sí, en el caso nuestro, es un chino. En el caso nuestro necesitamos 100 picos. Claro. Para tener statistical power. Entonces,
Eso depende del sampling rate. So, con 30 Hz, 30 frames per second de una cámara normal, un webcam o una cámara en el celular, nos dimos cuenta que podemos hacer, por ejemplo, de la cara, podemos hacer, son 69 puntos en un modelo, 69 puntos multiplicado por 30, multiplicado por 5, que son los 5, de ahí sacamos los 5 segundos. O sea, tenemos datos suficientes para tener statistical power. Pero eso, a lo que me refiero, que cuando llegamos y vemos las cosas prácticas, entonces, bueno, ¿cuánto tiempo necesito hacer el sampling como mínimo para tener efectividad en el pronóstico estadístico, ¿no? Power. Pero es doable. Bueno, veamos aquí. Gracias.